Hay algo que el sistema judicial no tiene categoría para procesar del todo. No la culpa. La culpa la procesa bien. Tiene siglos de práctica procesando la culpa. Tiene formularios, protocolos, plazos, instancias. La culpa entra por una puerta y sale por otra con un número de expediente y una fecha de cumplimiento. Lo que no tiene categoría es esto. Un hombre que entra en una sala de juicios sabiendo que el hijo que enterró la semana anterior lo enterró él, y que aún así ha firmado los papeles, ha puesto el dinero, ha hecho lo que ha hecho para que el que lo mató esté sentado en ese banquillo con un abogado pagado y no en una celda preventiva esperando lo que le venga. Ese hombre se llama Vicente, tiene 61 años, lleva 18 viniendo a visitar a su hermano Rubén, que tiene 58 y que lleva 18 dentro por lo que hizo. Nadie en ese juzgado supo explicarlo. Los abogados no supieron. El juez no supo. El fiscal, que llevaba 22 años de carrera y que había visto cosas que la mayoría de las personas no van a ver nunca, dijo después del juicio, en privado, a un colega, que era el caso que más le había costado estructurar en su vida profesional. No por los hechos eran lo que eran, y los hechos, por duros que sean, tienen la claridad de lo que ocurrió, sino por lo que rodeaba a los hechos, por Vicente, por lo que Vicente había hecho, y por la razón que Vicente daba para haberlo hecho, que no era la razón que el sistema sabe manejar, y que sin embargo era la única razón que Vicente tenía. Esta historia no va a intentar explicarlo, va a intentar algo más difícil, contarlo sin simplificarlo, y confiar en que quien escucha tiene la capacidad de sentarse con algo que no tiene resolución limpia disponible. Rubén y Vicente Salcedo nacieron con 4 años de diferencia en un pueblo de la meseta, que en los años 60 todavía tenía la textura de un lugar que el tiempo había dejado relativamente quieto. Las mismas familias en las mismas casas, los mismos trabajos pasando de padres a hijos con la naturalidad de lo que no ha sido cuestionado suficiente tiempo como para que alguien se plantee cuestionarlo. Su padre, Eusebio, era agricultor. Su madre, Pilar, trabajaba en la pequeña cooperativa del pueblo y criaba a los 2 hijos con la energía específica de las mujeres que hacen las 2 cosas sin que nadie les pregunte cómo. Era una familia sin dramas visibles, lo que en un pueblo pequeño de esa época significa exactamente lo que parece, que lo que había dentro de las casas se quedaba dentro de las casas, y que lo que se quedaba dentro no siempre era tan tranquilo como lo que se mostraba fuera, pero que la distancia entre las 2 versiones era la distancia habitual de esos tiempos y de esos lugares, y no la de una historia excepcional. Lo que sí había, y que los conocieron de niños recuerdan con la consistencia de los detalles que se adhieren porque son verdaderos, era esto, que Rubén y Vicente eran distintos entre sí de una manera que no necesitaba explicación porque se veía sola. Vicente, el mayor, era el tipo de niño que los grupos reconocen como centro sin que el centro lo busque, no porque dominara ni porque impusiera, sino porque tenía la clase de presencia que genera que los demás se orienten hacia ella naturalmente. Rubén era diferente, más quieto, más adentro, el tipo de niño que observa más de lo que habla, y que cuando habla ha pensado ya lo que va a decir con más detenimiento del que la edad parecería justificar. No era una relación de hermano mayor que protege y hermano menor que sigue, era más complicada que eso y más real. Vicente protegía, sí, pero no desde la superioridad del que protege porque puede, sino desde algo que se parecía más a la responsabilidad del que ha decidido que esa persona importa y que esa decisión no se revisa. Rubén seguía, sí, pero no con la docilidad del que sigue, porque no sabe hacer otra cosa sino con la lealtad del que ha decidido que la persona a la que sigue merece esa lealtad y que esa decisión tampoco se revisa. Esa estructura entre los dos funcionó durante 40 años, con sus crisis, con sus periodos de distancia, con los momentos en que la vida de cada uno tomó direcciones que los separaron geográficamente o emocionalmente durante periodos que en otra relación habrían sido el principio del final. Funcionó. Y cuando dejó de funcionar, no dejó de funcionar por dentro. Dejó de funcionar porque algo desde fuera entró en ella con la violencia específica de lo que no se puede anticipar, porque no tiene forma reconocible hasta que ya es demasiado tarde. Los dos se fueron del pueblo con la diferencia de años que los separaba. Vicente primero, a los 19, a la ciudad industrial donde había trabajo en la construcción,
y donde un primo les había prometido que era posible abrirse paso. Rubén, 4 años después, siguiendo la estela de Vicente, que es como había seguido todo lo anterior, aunque la estela para entonces tenía la forma de un piso compartido y un trabajo en una empresa de distribución que Vicente le consiguió a través de alguien que le debía un favor. Vicente se casó a los 26 con Amparo, que era del mismo barrio de la ciudad donde los dos vivían y que desde el principio trató a Rubén con la naturalidad de quien acepta que la familia del que ama viene incluida en el que ama. Tuvieron un hijo. Lo llamaron Diego. Rubén estuvo en el hospital el día que nació. Fue el primero en cogerlo después de Amparo. Rubén no se casó. Tuvo relaciones, algunas largas, ninguna que llegara al tipo de solidez que produce la decisión de construir algo permanente. No porque no quisiera, sino porque tenía una manera de relacionarse con las personas cercanas que funcionaba bien en la distancia media y que se complicaba cuando la distancia se reducía hasta el punto de la convivencia. No era una complicación dramática, era la más común y la más difícil de articular, que cuando alguien lo conocía demasiado bien, algo en Rubén se volvía más difícil de sostener para los dos. Lo que sí tenía era a Vicente y a Amparo y a Diego, que era su sobrino y al que quería con la clase de amor que los tíos sin hijos propios a veces tienen hacia los sobrinos, sin la carga de la responsabilidad diaria que tiene el amor de los padres, pero con una presencia constante que lo hacía algo más que un familiar de visitas. Diego lo conocía desde que nació. Rubén lo conocía desde que nació. Se habían construido una relación que tenía sus propios códigos, sus propios chistes, sus propios rituales que no pasaban por Vicente ni por Amparo, sino que eran directamente entre los dos. Diego creció. La relación con su tío Rubén creció con él, que es lo que ocurre cuando las relaciones son reales y no decorativas, que cambian de forma según cambian las personas que las habitan, pero que mantienen algo en el interior que no cambia, aunque la forma sí lo haga. Rubén, durante esos años, fue acumulando algo que no tenía nombre preciso en el vocabulario que usaba para hablar de sus estados internos, que era un vocabulario parco. No era infelicidad en el sentido de la insatisfacción con lo que tenía. Era algo más parecido a una distancia creciente entre lo que veía desde dentro de su propia vida y lo que esa vida parecía desde fuera. Una especie de desajuste que no producía crisis visibles, sino una presión constante que se gestionaba con la eficiencia de quien lleva años gestionándola, y que esa eficiencia misma hace más difícil de identificar desde fuera. Lo que lo gestionaba, entre otras cosas, era beber. No de manera dramática en los años que van de los 35 a los 42, que es el periodo que precede a lo que ocurrió. De manera constante, dentro de los márgenes de lo que en su entorno pasaba como normalidad, pero con una función específica que la bebida tenía para él, que no tenía para los que bebían a su lado. La de bajar el volumen de algo que sin ella era demasiado alto. Vicente lo veía. No todo. Nadie ve todo de su hermano aunque lleven 40 años de hermanos. Pero lo suficiente. Lo suficiente para preguntar alguna vez. Para que Rubén dijera que estaba bien. Para que Vicente lo creyera porque quería creerlo y porque Rubén era convincente cuando decía que estaba bien de la manera en que son convincentes los que llevan mucho tiempo diciéndolo. Diego tenía 17 años en octubre de 2005. Era el tipo de adolescente que los adultos que lo rodeaban describen con la consistencia de los que han sido observados con afecto real. Curioso, un poco irresperado con las formas pero honesto en el fondo, con la clase de inteligencia que todavía no sabe del todo qué hacer consigo misma y que necesita tiempo para encontrar su dirección. Tenía amigos, tenía sus primeras relaciones con la torpeza y la intensidad simultáneas que tienen esas relaciones a esa edad. Tenía un futuro que a los 17 años es todavía una promesa sin forma definitiva, que es la forma más honesta que puede tener un futuro. Tenía también a su tío Rubén, que ese año había empezado a tener algunos episodios que Vicente y Amparo habían notado con la preocupación específica de quien nota algo en alguien que quiere y que no sabe todavía cómo nombrarlo de una manera que no produzca una crisis que nadie está seguro de poder gestionar. La noche del 14 de octubre de 2005 no fue una noche que nadie hubiera señalado en el calendario como la que iba a ser. Era un sábado. Rubén había estado en casa de Vicente y Amparo a cenar. Diego estaba. Hubo vino. Hubo el tipo de conversación que tiene una familia que se lleva bien cuando se lleva bien. Anécdotas, planes vagos
el calor específico de las personas que se conocen lo suficiente para no tener que construir la conversación desde cero. Rubén había bebido más de lo que debería. Vicente lo notó. Decidió que Rubén se quedara a dormir en vez de coger el coche, que era lo habitual cuando las cenas llegaban hasta cierto punto. Rubén aceptó. Diego se fue a su cuarto. Vicente y Amparo se fueron al suyo. Lo que ocurrió después ocurrió en un espacio de tiempo que los peritos estimaron en menos de 15 minutos. Rubén no durmió. Lo que hizo Rubén en esas horas, dentro de lo que el estado en que estaba permitía hacer, es lo que el informe pericial posterior describió como un episodio de desorientación severa, potenciada por la combinación de alcohol, y lo que resultó ser un cuadro psiquiátrico sin diagnóstico previo, que llevaba años sin diagnóstico, porque Rubén no había buscado ayuda, y porque los que lo rodeaban no habían tenido los instrumentos para identificar que lo que veían era algo que necesitaba instrumentos para identificarlo. Diego salió de su cuarto por razones que ya nadie puede saber con certeza. Coincidió con Rubén en el pasillo. Lo que ocurrió a continuación no tuvo la lógica de los actos que tienen lógica. No hubo discusión, no hubo escalada. Fue lo que los forenses llaman un episodio disociativo con consecuencias irreversibles, que es la manera en que el lenguaje técnico describe algo para lo que el lenguaje técnico es insuficiente y que el lenguaje común tampoco alcanza del todo. Diego murió esa noche. Tenía 17 años. Vicente llegó al pasillo antes de que terminara. Este es el momento que no tiene narración posible que lo contenga del todo. Un hombre que ve lo que Vicente vio esa noche, con las personas que eran esas personas para él, no puede ser descrito desde fuera con la precisión que merece. Lo que ocurre dentro de una persona en ese momento no tiene acceso externo. Lo que Vicente dice de ese momento, cuando lo dice, que es poco, y con la economía del que ha aprendido que algunas cosas se gastan si se cuentan demasiado, es esto, que lo primero que hizo fue lo que había que hacer, llamar, intentar lo que se intenta, que el tiempo entre lo que hizo y lo que confirmó lo que ya sabía, es el tiempo que no tiene medida subjetiva disponible, que el tiempo después tampoco, que en algún momento de esa noche, cuando ya estaba la policía y ya estaban los médicos, y ya estaba Amparo de una manera que Vicente no puede describir porque hacerlo requeriría un lenguaje que no tiene, vio a su hermano. Rubén estaba en un estado que los agentes que llegaron primero describieron como disociación completa. No respondía con coherencia. No tenía conciencia clara de lo que había ocurrido. No podía sostener una conversación que tuviera la estructura de una conversación. Estaba físicamente presente y funcionalmente ausente de una manera que los que lo vieron esa noche no habían visto antes en su experiencia profesional combinada. Vicente lo miró. No dice lo que pensó en ese momento. Dice que no sabe si pensó algo. Dice que la mente en ese punto no funciona con el lenguaje que el pensamiento usa habitualmente. Que hay algo más anterior que el pensamiento que toma el mando cuando el pensamiento no puede. Lo que hizo, horas después, cuando ya había pasado lo que tenía que pasar, y cuando la policía le comunicó que su hermano iba a ser trasladado, y que habría una fianza y que la fianza sería de una cantidad determinada, fue ir al banco. El fiscal supo cuando lo vio que lo que tenía delante era algo para lo que no tenía el marco correcto. Un hombre que ha pagado la fianza del hermano que mató a su hijo. En las horas siguientes al hecho, sin que nadie se lo pidiera, sin que Rubén, en el estado en que estaba, pudiera haberlo pedido, sin que hubiera habido ninguna conversación entre ellos, ninguna petición, ningún intercambio que produjera la decisión como resultado de un proceso deliberativo. Solo la decisión, sola, sin proceso deliberativo visible. El fiscal intentó encontrar una explicación que cupiera en alguna categoría disponible. Shock disociativo del propio Vicente, que actuó de manera automática sin conciencia real de lo que estaba haciendo. Descartado. Porque Vicente en las horas siguientes fue perfectamente coherente en todo lo demás, capaz de tomar decisiones complejas, capaz de articular con claridad lo que necesitaba articular. Presión de terceros que no se había declarado, descartado por la misma razón. Algún tipo de acuerdo previo entre los hermanos que el fiscal no había podido identificar, pero que explicara la respuesta. Descartado por la cronología. Lo que quedaba, cuando se descartaban todas las explicaciones que cabían en las categorías disponibles, era la explicación que Vicente daba cuando se le preguntaba directamente, que era su hermano. Eso era todo. Eso era la explicación completa. No había más debajo,
No había un argumento elaborado sobre la naturaleza de la responsabilidad fraternal o sobre las circunstancias psiquiátricas de Rubén o sobre los años de historia que justificaban la decisión en términos que el sistema pudiera procesar como lógicos. Había eso, que era su hermano, y que eso, para Vicente, tenía el peso que tenía con independencia de lo que Rubén hubiera hecho. El fiscal dijo después que era la respuesta que menos podía usar en su carrera y la que más le había costado no entender. El juicio fue lo que fue. Rubén fue evaluado exhaustivamente. El diagnóstico que emergió del proceso pericial, con la precisión retrospectiva que tiene siempre el diagnóstico que llega tarde, describía un cuadro que llevaba años sin ser identificado y que en la noche del 14 de octubre de 2005 había tenido la combinación de factores que lo hicieron posible en el peor sentido de la palabra posible. No lo absolvía. El sistema no tiene el instrumento de la absolución, para lo que hay un muerto al final del proceso, pero lo contextualizaba de una manera que el tribunal tomó en consideración con la seriedad que merecía. La condena fue de 25 años, con las atenuantes que la evaluación pericial sustentaba. Amparo no estuvo en el juicio. Amparo no ha estado en ninguno de los lugares donde Rubén ha estado desde esa noche, que es la decisión que tenía todo el derecho del mundo a tomar y que nadie con acceso a la historia completa puede cuestionar. Vicente estuvo en el juicio, todos los días, en la fila del público, sin declarar nada más de lo que le correspondía declarar, sin hacer ningún gesto visible hacia Rubén durante las sesiones, simplemente presente. La primera visita de Vicente a la prisión fue 3 meses después de que Rubén ingresara. Rubén había estado esos 3 meses en el módulo de enfermería, estabilizando el cuadro psiquiátrico con la medicación y el seguimiento que le daban por primera vez en su vida, los instrumentos que necesitaba haber tenido antes. Cuando estuvo en condiciones de recibir visitas, la primera persona en la lista era Vicente. Lo que ocurrió en esa visita, Marcos lo describe con la misma economía con que describe todo lo que tiene demasiado peso para contarlo, con más palabras de las necesarias. Dice, Vicente entró, se sentó, me miró, y yo no pude decir nada durante mucho tiempo. Le preguntaron si Vicente dijo algo. Dice, dijo mi nombre. Nada más, dijo mi nombre. Y eso fue suficiente para que Rubén entendiera que lo que había entre ellos todavía existía. No de la misma manera, no con la misma forma, pero existía, que Vicente no había ido a decirle lo que merecía escuchar, que era mucho, y que era todo verdad, que había ido a que Rubén supiera que seguía teniendo un hermano, que eso, para Vicente, era más verdad que lo que Rubén había hecho, y que la magnitud de lo que Rubén había hecho no cambiaba esa verdad, aunque tampoco la simplificara, ni la hiciera más fácil de sostener. 18 años de visitas, no todas las semanas. Hay periodos en que la vida de Vicente, que siguió siendo la vida de un hombre que tuvo que aprender a vivir con lo que vivió, sin que eso lo anulara del todo, aunque lo cambiara completamente, no permitió la regularidad. Pero hay una constancia que es real y que los funcionarios de la prisión conocen, porque Rubén lleva 18 años siendo el preso que tiene una visita, que viene cuando puede venir, y que cuando viene es siempre el mismo hombre con la misma presencia. Amparo se fue de la ciudad al año del juicio. Vicente no lo dice con amargura. Lo dice con la comprensión del que entiende que cada persona gestiona lo que gestiona con los instrumentos que tiene, y que los instrumentos de Amparo para gestionar esto no incluían la posibilidad de quedarse en el mismo lugar donde todo había ocurrido y seguir viendo al hombre que había sido su cuñado y que había sido el tío de Diego y que era el hermano del hombre que amaba y que había matado al hijo que amaban. Vicente no rehizo su vida en el sentido en que esa frase se usa habitualmente. No encontró una nueva pareja. No construyó una nueva estructura que reemplazara la que se había derrumbado. Construyó algo diferente. Una vida más pequeña, más concentrada, con menos de las cosas que la vida anterior tenía y con otras que la vida anterior no podía haber tenido porque requieren el tipo de pérdida que él tuvo para que sea posible tenerlas. Una claridad sobre lo que importa que las personas que no han perdido lo que él perdió no tienen todavía acceso. Una paciencia diferente, una presencia distinta en el mundo. Va a las visitas, trabaja, cuida de su madre, que tiene 83 años y que vive con él desde que quedó viuda hace 6. Va al cementerio los domingos. Ha ido todos los domingos desde hace 18 años. Eso también es Vicente Salcedo.
Eso también merece ser nombrado con la misma honestidad que lo demás. Rubén tiene 58 años. Ha hecho el trabajo que se puede hacer dentro cuando hay una voluntad real de hacerlo, y cuando el sistema tiene los instrumentos para acompañar esa voluntad, que no siempre los tiene, pero que en su caso los tuvo, en la medida en que fue posible tenerlos. El cuadro psiquiátrico está diagnosticado, tratado, estabilizado. No resuelto, porque hay cosas que no se resuelven, sino gestionado de una manera que le da la capacidad de funcionar que no tenía antes. No de manera dramática, de manera cotidiana, que es la única manera en que las cosas se construyen cuando son reales. Ha pedido perdón, no en el sentido ritual del que pide perdón, porque el proceso de reinserción lo requiere. Lo ha pedido de la única manera que Rubén sabe pedir algo, directamente, con la economía de quien no tiene palabras de sobra para el peso de lo que tiene que decir. En cartas que escribió y que no sabe si llegaron a donde quería que llegaran. En la única conversación que tuvo con Amparo, años después, que ella aceptó y en la que estuvo presente durante los minutos que pudo estar antes de que el peso fuera demasiado para los dos. A Vicente no le ha pedido perdón. Se lo explicó una vez, en una de las visitas, cuando Vicente le preguntó por qué no. Dijo, pedirte perdón a ti sería pedirte que resolvieras algo que no puedes resolver, que me dijeras que está bien cuando no está bien, que hicieras ese trabajo por mí, y no puedo pedirte eso. Ya te pedí demasiado solo existiendo. Vicente no respondió inmediatamente. Después dijo, lo que hice, lo hice yo. No me lo pidieron. Los dos se quedaron en silencio. Ese silencio es el que está en el centro de esta historia y que ninguna narración puede llenar porque no debe llenarse. Debe dejarse ahí, como lo que es, el espacio entre dos personas que han sobrevivido a algo que no tenía manual de supervivencia y que han encontrado, cada uno por su lado y los dos juntos, una manera de seguir que no simplifica lo que no puede simplificarse, pero que tampoco se rinde a la imposibilidad de seguir. Hay algo que los sistemas de justicia, de psicología, de sociología no saben del todo qué hacer con esto. El amor fraternal como categoría operativa bajo condiciones extremas. No el amor que uno declara, no el amor que uno siente en los momentos fáciles, que no tiene mérito porque no requiere nada. El amor como lo que Vicente hizo, como acto concreto, irreversible, sin garantía de resultado, sin expectativa razonable de reciprocidad, en el peor momento posible, hacia la persona que acababa de producir el peor momento posible. Los filósofos tienen reflexiones sobre esto, los teólogos también, los neurocientíficos tienen hipótesis. Ninguno tiene la respuesta completa porque la respuesta completa requeriría poder entrar en la mente de Vicente Salcedo en las horas después del 14 de octubre de 2005 y describir desde dentro lo que produjo la decisión de ir al banco. Lo que sí hay es el resultado de esa decisión. 18 años de visitas. Un hombre de 61 que va al cementerio los domingos y a la prisión cuando puede, que lleva el peso de las dos cosas al mismo tiempo sin que ninguna cancele a la otra, que ha encontrado en esa convivencia imposible de los dos pesos algo que no es paz, pero que tampoco es la destrucción que habría sido posible y que no fue. Eso no responde la pregunta de si hizo lo correcto. Esa pregunta no tiene respuesta disponible que deje a todo el mundo donde querría estar, y las preguntas que no la tienen son las que más merecen ser hechas. Suscríbete si crees en hacerlas. Seguimos.